El sol de justicia de mayo caía sobre los adoquines de la calle Betis, como un mazo de hierro fundido. Pero en el interior del obrador de doña Dolores Valenzuela, el aire tenía una densidad distinta. No era solo el calor del horno de leña lo que hacía que los pulmones se sintieran pesados, sino un aroma que flotaba en suspensión, una mezcla embriagadora de manteca de cerdo, romero fresco y algo más, algo profundo, almizclado y dulzón que atraía a los vecinos de Triana, como si fuera un canto de sirena hecho de harina y grasa. Aquel lunes de 1952, la cola frente al pequeño puesto de madera, en el mercado de Entre Naciones, era más larga de lo habitual. Las mujeres, ataviadas con sus lutos rigurosos y pañoletas de algodón, apretaban contra sus pechos las bolsas de papel de estraza, esperando el tesoro que salía de las manos de la Santa, como algunos empezaban a llamarla. «Niña, dame 2 de esas de carne picada, que mi marido dice que tienen más sustancia que un puchero entero», exclamó una vecina, dejando unas monedas de cobre sobre el mostrador de madera carcomida. Dolores sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, unos ojos negros y gélidos como pozos sin fondo, enmarcados por un rostro de facciones aristocráticas, pero endurecidas por la posguerra. Sus manos, siempre blancas de harina hasta los codos, envolvieron la mercancía con una delicadeza casi religiosa. «Lléveselas, doña Carmen. El secreto está en el reposo. La carne debe entregarse al aliño antes de entrar al fuego», respondió Dolores con una voz de terciopelo. Lo que nadie en esa fila de gente hambrienta podía imaginar era la naturaleza de esa entrega. Mientras Dolores cobraba y bendecía a los hijos de sus clientes, en su mente aún resonaba el eco de la noche anterior. Visualizaba el sótano de su casa en la calle Agua, donde las sombras bailaban bajo la luz de un solo quinqué de aceite. Allí, sobre la mesa de despiece que heredó de su padre carnicero, no había ternera ni cerdo de las dehesas extremeñas. El crujir que los clientes tanto disfrutaban al morder la masa quebrada no era solo el de la hojaldra perfecta. Era el resultado de un proceso meticuloso que Dolores había perfeccionado en la soledad de su locura. Para ella, el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los depredadores y el ganado. Y tras años de ser la presa, Dolores había decidido que Sevilla se alimentaría de su propia podredumbre. Aquella mañana, el éxito fue absoluto. No quedó ni una sola empanadilla, ni un solo bollo de carne. Mientras limpiaba el mostrador con un paño de lino rudo, Dolores observó a un caballero que se alejaba devorando uno de sus pasteles con una avidez animal. Sintió una punzada de placer casi erótico al ver cómo el hombre se limpiaba una gota de jugo rojizo de la comisura de los labios. «Buen provecho, pecador», susurró para sí misma. El ingrediente que le daba esa textura sedosa a sus rellenos no era otro que el resultado de una humillación previa. Dolores no solo mataba, ella despojaba a sus víctimas de su humanidad antes de que el cuchillo tocara el cuello. Los observaba desde la sombra de su mantilla en las misas de la mañana. Elegía a aquellos que caminaban con la soberbia de los que se creen dueños del mundo. Cobradores de morosos que pateaban puertas de viudas, maridos infieles que gastaban el dinero del pan en las casas de lenocinio de la calle Sierpes, o tipos que, como su primera víctima, pensaron que una mujer sola era un blanco fácil para sus apetitos. Al cerrar el puesto, Dolores no regresó a casa de inmediato. Caminó hacia la catedral, sintiendo el peso de las monedas en su delantal. El sonido de sus zuecos sobre la piedra era rítmico, una cuenta regresiva para el próximo festín.
sabía que la despensa estaba bajando. El último donante, un viajante de comercio que había intentado sobrepasarse con ella en un callejón oscuro, apenas había durado 3 días en el mostrador. La atmósfera de Sevilla, con su incienso de las iglesias mezclándose con el olor a alcantarilla rancia de los barrios bajos, era el camuflaje perfecto. En una España donde la vigilancia era constante y el miedo era el pan de cada día, nadie sospecharía jamás de la mujer devota que donaba parte de sus ganancias a la hermandad. Sin embargo, ese mismo día, un joven inspector recién llegado de Madrid, llamado Javier Vázquez, se sentaba en una taberna cercana al mercado. Mientras sostenía un vaso de vino peleón en la mano, observó algo extraño en la basura que un perro callejero intentaba despedazar detrás del puesto de empanadillas. Un trozo de tela de gabardina, de una calidad demasiado alta para estar tirado en el lodo, y que parecía tener una mancha oscura y persistente, que el sol de Andalucía no lograba evaporar. Dolores, desde la distancia, notó la mirada del extraño sobre su territorio. Ajustó su mantoncillo negro, apretó los labios y se fundió entre la multitud que regresaba a sus casas para la siesta. La caza de la noche anterior había sido productiva, pero la de la noche siguiente tendría que ser quirúrgica. La ciudad tenía hambre, y ella era la única que sabía cómo saciarla. El sótano de la casa en la calle Agua olía a cal viva y a una humedad ancestral que ni el incienso más caro de la Giralda podría enmascarar. Dolores Valenzuela se sentaba frente a su tocador de madera de nogal, observando su reflejo en un espejo manchado por el tiempo. A sus 45 años, su piel conservaba una palidez de porcelana, pero tras esa máscara se escondía el rastro de la gran hambre que asoló España años atrás. Para entender el porqué de la carne en el horno, había que retroceder a 1939. Dolores no siempre fue la santa. Fue la hija de un carnicero de prestigio que lo perdió todo durante la guerra. Su padre, un hombre que sabía distinguir la calidad de una res solo por el tacto, murió de tuberculosis en una celda fría, dejando a Dolores con una única herencia: el conocimiento del cuchillo y un odio visceral hacia los que prosperaban mientras otros se convertían en esqueletos vivientes. El hambre, Dolores, es la única verdad de este mundo, le decía su padre antes de morir. Los hombres se comen entre ellos, solo que algunos usan cubiertos de plata y otros las uñas. Esa frase se convirtió en su evangelio. En la posguerra, Dolores se casó con un funcionario del ayuntamiento, un hombre gris y violento que la trataba como a un mueble más de la casa. Él fue su primer experimento de justicia poética. Una noche de invierno, harta de los golpes y de ver cómo él se atracaba de jamón mientras ella apenas probaba mendrugos de pan negro, Dolores utilizó el mazo de ablandar carne. No fue un acto de pasión, fue una ejecución técnica. Esa noche, mientras el cuerpo de su marido yacía en la cocina, Dolores comprendió que no podía desperdiciar nada. Eran tiempos de racionamiento, donde una onza de carne valía más que una vida humana. Aquel primer aprovechamiento no fue por maldad, sino por una lógica retorcida de supervivencia. Sin embargo, al ver cómo los vecinos elogiaban los guisos que ella generosamente compartía tras enviudar, sintió un poder que nunca antes había experimentado. Había transformado a su opresor en su sustento. En 1952, ese poder se había convertido en una adicción. Dolores ya no mataba por hambre física, sino por un hambre espiritual de control. Mientras tanto, en la jefatura de policía de la calle Betis, el inspector Javier Vázquez
revisaba los archivos de personas desaparecidas. Vázquez era un hombre de métodos modernos, poco dado a las supersticiones sevillanas. En su mesa reposaban 3 expedientes: un cobrador de impuestos, un sereno y un viajante de Madrid. Todos hombres de mediana edad, todos desaparecidos en un radio de 5 manzanas alrededor del barrio de Santa Cruz. «Inspector, aquí no pasa nada», le decía su sargento, un hombre grueso que sorbía café de un vaso de papel rudo. «Sevilla es una ciudad de sombras. La gente se va a las Américas o se pierde en los pueblos. No busque fantasmas donde solo hay calor». Vázquez no respondió. Tenía entre sus dedos el trozo de tela que encontró cerca del mercado. Era un fragmento de gabardina de sarga inglesa, cara y escasa en la España autárquica de Franco. Lo que más le inquietaba no era la mancha de sangre, sino el olor que desprendía la tela incluso después de días. Un aroma dulce, casi floral, que recordaba a la canela y al clavo. Esa tarde, Vázquez decidió visitar el mercado de nuevo. No como policía, sino como un ciudadano más. Se detuvo frente al puesto de Dolores. La observó mientras ella despachaba con una elegancia que desentonaba con el entorno. Sus movimientos eran rítmicos, casi coreografiados. «¿Desea probar algo, caballero?», preguntó Dolores, fijando sus ojos negros en el inspector. «Mis empanadillas de secreto son famosas en toda la provincia». Vázquez sintió un escalofrío. Había algo en la voz de esa mujer que le recordaba al filo de una navaja. «Deme una, señora. Dicen que su carne es la más tierna de Sevilla», respondió Vázquez, dejando una peseta sobre el mostrador. Dolores le entregó el pastel envuelto en papel de estraza. Mientras Vázquez se alejaba, ella no le quitó la vista de encima. Sabía que aquel hombre no buscaba comida, buscaba la verdad. Y la verdad, en casa de Dolores, estaba enterrada bajo 7 capas de cal y envuelta en una masa de hojaldre perfecta. Esa noche, Dolores bajó al sótano con un propósito renovado. El inspector era joven, fuerte, y su carne sería un desafío para sus cuchillos. Pero antes, debía terminar con el trabajo pendiente. En el rincón más oscuro del sótano, atado a una silla de madera y con la boca amordazada con un trapo sucio, se encontraba su próxima víctima, el sereno que había cometido el error de intentar chantajearla tras verla arrastrar un bulto sospechoso una noche de lluvia. Dolores se acercó a él con un cuenco de agua y una esponja. Empezó a lavarle la cara con una ternura aterradora. «No llores, hijo mío», susurró ella. «Vas a ser parte de algo grande. Mañana, toda Sevilla hablará de ti, aunque no sepan tu nombre. Serás el aroma que abra el apetito de los justos». Sacó un cuchillo largo, de hoja delgada y mango de hueso. Lo probó contra su propio pulgar, dejando que una gota de sangre cayera al suelo de tierra. La humillación del sereno era completa. Lloraba como un niño, despojado de su uniforme, de su autoridad y de su vida, antes incluso de que el acero hiciera su trabajo. Dolores comenzó a cantar una saeta en voz baja, una melodía de pasión y muerte que llenó el sótano mientras se preparaba para la cosecha. El sótano de la calle Agua se había convertido en un santuario de lo profano. El sereno, un hombre llamado Manuel, que en vida había sido ruidoso y arrogante, ahora no era más que una figura temblorosa bajo la luz mortecina del quinqué. Dolores lo observaba con una calma clínica, casi maternal. Para ella, el proceso de deshumanización era vital. El miedo, decía su mente retorcida, ablandaba las fibras de la carne y le daba ese regusto metálico tan característico a sus empanadillas. «¿Sabes qué día es hoy, Manuel?», preguntó Dolores, mientras afilaba su cuchillo de mango de hueso sobre una piedra de esmeril.
Es el día en que dejarás de ser una carga para tu esposa y te convertirás en un regalo para Sevilla. Sin previo aviso, con una rapidez que desafiaba su apariencia de viuda devota, Dolores se colocó detrás de él. El acero cortó el aire y luego la piel con una precisión quirúrgica. No hubo gritos, solo un borboteo sordo y el sonido del líquido vital cayendo sobre un balde de zinc. Dolores no apartó la mirada. Disfrutaba del momento en que la luz se apagaba en los ojos del otro. En la España de la posguerra, la vida valía poco, pero para ella, un cuerpo era una oportunidad de alquimia. El despiece fue una labor de horas. Usó los conocimientos que su padre le había enseñado sobre la anatomía de las reses, aplicándolos con espeluznante exactitud al cuerpo humano. Separó los músculos con cuidado, retirando la grasa excedente que luego fundiría para elaborar la manteca de su masa hojaldrada. Los huesos no se desperdiciaban. Iban directos a una olla enorme de hierro, donde hervirían durante toda la noche con sal y laurel, creando un caldo tan concentrado que los vecinos jurarían que era medicina pura. Lo más oscuro era el tratamiento de las pertenencias. Dolores tomó el uniforme de sereno de Manuel, sus llaves y su silbato. Con una sonrisa gélida, quemó la tela en la caldera, pero guardó los botones de metal en una caja de puros de madera. Era su colección de trofeos, las almas que ahora vivían en su despensa. Al amanecer, el olor en la calle Agua era celestial. Dolores salió de su casa cargando 2 cestas de mimbre cubiertas con paños de lino blanco bordados a mano. Se dirigió al mercado, sorteando los carros de caballos y los primeros camiones de reparto que escupían humo negro sobre la Giralda. En el puesto, la expectación era máxima. Javier Vázquez, el inspector, estaba allí de nuevo, apoyado en una columna, observando desde la distancia. Dolores lo vio, pero no se inmutó. Al contrario, sintió un desafío emocionante. «Hoy traigo algo especial», anunció Dolores a la multitud. «Empanadillas de secreto de la sierra. La carne es tan tierna que se deshace en el alma». La gente se agolpaba, estirando sus manos con pesetas arrugadas. Vázquez se acercó al mostrador cuando la multitud se dispersó un poco. «Parece que hoy ha tenido una buena noche de trabajo, doña Dolores», dijo el inspector, fijándose en una pequeña mancha oscura que la mujer no había notado en su antebrazo. «El trabajo de una viuda nunca termina, señor inspector». «Dios ayuda a quien madruga», respondió ella, limpiándose el brazo con un gesto natural pero firme. Vázquez compró una empanadilla. Al morderla, sintió una explosión de sabores, especias exóticas, una textura sedosa y un fondo que no lograba identificar. Era delicioso, pero le provocó una náusea repentina. Mientras masticaba, algo duro golpeó su diente. Discretamente, lo escupió en su mano. Era una pequeña esquirla blanca, demasiado lisa para ser de animal, con un poro que recordaba a un fragmento de hueso humano. Vázquez guardó la esquirla en el bolsillo de su chaqueta de sarga. Sus sospechas ya no eran solo intuiciones, eran un rastro de sangre cubierto de harina. Dolores lo miraba alejarse, sabiendo que el juego había comenzado. Esa noche, el inspector no dormiría, y Dolores ya estaba pensando en quién sería el siguiente invitado a su mesa de despiece. El éxito es una droga peligrosa, y para Dolores Valenzuela, el éxito no se medía en pesetas, sino en la ironía de ver a los pilares de la sociedad sevillana alimentándose de sus propios desechos. Para su cuarta entrega, Dolores decidió que no bastaba con un sereno o un viajante. Necesitaba a alguien cuya desaparición fuera un mensaje silencioso,
una humillación a la autoridad que empezaba a rodearla. Su objetivo fue don Pablo, un funcionario de la administración de abastos, conocido por su crueldad al requisar mercancía a los campesinos pobres y por sus escapadas nocturnas a los burdeles de la Alameda de Hércules. Era un hombre gordo, de cuello corto y manos sudorosas que siempre olían a tabaco barato y colonia de lavanda. La noche del jueves, bajo una lluvia fina que limpiaba el polvo de los azulejos, Dolores lo esperó cerca de la calle Sierpes. No necesitó fuerza bruta, solo necesitó su apariencia de mujer desvalida y una historia sobre un alijo de tabaco de extraperlo escondido en su sótano. La codicia de don Pablo fue su soga. Cuando entraron en el obrador, el funcionario no tuvo tiempo ni de quitarse el sombrero de fieltro. Dolores, con un mazo de madera que usaba para quebrar huesos de res, le asestó un golpe seco en la nuca. Don Pablo cayó como un saco de patatas, su cuerpo pesado, haciendo vibrar las tablas del suelo. ¡Qué decepción, don Pablo!, susurró Dolores mientras lo arrastraba hacia el sótano. Tanta autoridad y tan poca resistencia. La humillación que siguió fue metódica. Dolores no lo mató de inmediato. Lo desnudó, dejándolo solo con sus calcetines de lana, y usó su propia corbata de seda para amordazarlo. Se burló de su gordura, de su importancia vana, mientras le afeitaba el vello corporal con una navaja de barbero, preparando la piel para el horneado. Toda esa grasa que le robaste a los pobres, ahora servirá para que la masa no se pegue al molde, le decía al oído, mientras el hombre gemía de terror. Al final, el cuchillo de mango de hueso hizo su trabajo. El proceso de despiece de don Pablo fue laborioso debido a su tamaño. Dolores separó los lomos con una maestría que habría envidiado cualquier carnicero de la plaza de abastos. Usó la sangre para morcillas artesanales y la carne más magra para unos pasteles de hojaldre, que bautizó como delicias de palacio. Mientras tanto, en una oficina oscura iluminada por un flexo de metal, el inspector Vázquez no descansaba. Sobre su mesa, la pequeña esquirla de hueso encontrada en la empanadilla estaba junto a una lupa de aumento. Había consultado discretamente con un médico forense del cementerio de San Fernando. La respuesta del doctor había sido un susurro aterrado. Javier, esto no es de un cerdo. Es el fragmento de un hueso parietal humano y está cocido. Vázquez sintió que el café se le agriaba en el estómago. La imagen de la viuda perfecta, con su rosario en la mano y su delantal blanco, se retorcía en su mente hasta convertirse en un monstruo. Sin embargo, no tenía pruebas suficientes para un registro legal. En la España de 1952, acusar a una mujer de tal alcurnia social y piedad aparente, sin una evidencia irrefutable, era el fin de una carrera. Al día siguiente, Vázquez regresó al mercado. El aroma que emanaba del puesto de Dolores era más intenso que nunca. Una mezcla de especias y un dulzor graso que hacía que a la gente se le hiciera la boca agua. El inspector vio a don Ramón, un cura local, masticando con deleite una de las delicias de palacio. «¡Pruébelas, inspector!», le gritó el cura con la boca llena. «Doña Dolores ha superado a los ángeles hoy». Dolores miró a Vázquez. Sus ojos se encontraron en un duelo silencioso. Ella sabía que él sabía. Le extendió un pastelito recién horneado, envuelto en el omnipresente papel de estraza. «Tome, señor inspector. Es cortesía de la casa. He usado una pieza de carne muy administrativa», dijo ella con una chispa de malicia en la voz. Vázquez tomó el pastel. Estaba caliente, casi quemaba. No lo comió.
Lo apretó en su puño hasta que la grasa empezó a filtrarse por el papel. En ese momento, se dio cuenta de algo. El botón de nácar que faltaba en la chaqueta de don Pablo, cuya desaparición acababa de ser denunciada esa mañana, brillaba en el suelo, justo debajo del mostrador de Dolores, caído entre la harina. La red se estaba estrechando, pero Dolores aún tenía 2 piezas más en su macabro tablero antes de que el telón cayera sobre la calle Agua. La desaparición de don Pablo había provocado un terremoto en el ayuntamiento, pero en el mercado de Triana, la atmósfera era de celebración. Los delicias de palacio de doña Dolores se habían convertido en un fenómeno social. La gente hacía cola desde las 6 de la mañana, desafiando la humedad del Guadalquivir. Había algo casi hipnótico en ver a la ciudad devorar a uno de sus burócratas más odiados sin saberlo. Era la justicia poética servida en masa de hojaldre. Dolores, sin embargo, estaba empezando a perder el sentido de la precaución. La adrenalina de tener al inspector Vázquez pisándole los talones, lejos de asustarla, la embriagaba. Su quinta víctima no fue planeada con la frialdad de las anteriores, sino que fue un acto de soberbia pura. Un joven estudiante de leyes, hijo de una familia acomodada de Madrid que estaba de paso por Sevilla, cometió el error de burlarse de la higiene del puesto de Dolores mientras ella le servía. El joven, un petimetre llamado Luis, que vestía camisas de seda y olía a perfume francés, hizo un comentario despectivo sobre el rastro de harina en el suelo. «Tenga cuidado, señora, no sea que su pastelería acabe sabiendo a callejón», dijo el joven con una risa condescendiente. Dolores no respondió con palabras. Solo le dedicó una mirada que habría helado la sangre de un verdugo. Esa misma noche, aprovechando que el joven regresaba a su pensión por los callejones oscuros del barrio de Santa Cruz, Dolores lo interceptó. No usó el mazo esta vez. Usó un sedante que solía comprar en la botica bajo el pretexto de sus nervios de viuda, impregnado en un pañuelo de encaje. El cuerpo del estudiante fue el más difícil de procesar, no por su tamaño, sino por lo que representaba: la juventud y la inocencia corrompida por el privilegio. Dolores, en un acceso de locura mística, decidió que esta vez no mezclaría la carne. Hizo una tanda de pasteles dulces, utilizando la grasa más fina y los lomos más tiernos, sazonándolos con canela y azúcar glass para ocultar cualquier rastro de hierro. En el sótano, mientras trabajaba bajo la luz amarillenta, Dolores hablaba con los restos del joven. Tan limpio, tan tierno. Sevilla nunca ha probado una dulzura como la tuya, Luisito. Serás el postre de los pecadores, susurraba mientras moldeaba la masa con la misma delicadeza con la que una madre peina a un hijo. Humilló al joven incluso después de muerto, usando su fina camisa de seda para filtrar la grasa y sus zapatos de charol para machacar las especias. Dolores sentía que estaba realizando una obra de arte, una comunión entre la ciudad y sus víctimas. Mientras tanto, en la jefatura, el inspector Vázquez estaba frustrado. Había intentado conseguir una orden de registro, pero el comisario principal, un hombre chapado a la antigua y amigo de la familia de Dolores, lo había expulsado del despacho. «Vázquez, se ha vuelto loco», le gritó el comisario. «Esa mujer es una santa, dona a la iglesia, ayuda a los huérfanos de la guerra. Y usted me dice que hace pasteles con la gente. Si esto sale a la luz, Sevilla arderá, y nosotros con ella. Tráigame pruebas de verdad, o le mando a patrullar las minas de Almadén». Vázquez, hundido en su silla, miró el botón de nácar de don Pablo y la esquirla de hueso. Necesitaba algo más. Esa tarde,
decidió ir a la casa de la calle Agua personalmente, fuera de servicio. No llevaba su placa, solo su sospecha, y una linterna de metal oculta en su gabardina. Se apostó en la esquina, observando cómo Dolores salía con sus cestas. Al verla alejarse, Vázquez notó algo que le revolvió el estómago. Un perro callejero se acercó a la puerta de Dolores y empezó a lamer frenéticamente una grieta en el umbral. El inspector se acercó cuando la mujer desapareció por la esquina. Se arrodilló y, usando su navaja, raspó una costra oscura que se había formado entre las piedras de la entrada. No era barro, no era pintura. Era un rastro de sangre seca que se filtraba desde el interior del obrador hacia la calle, como si la casa misma estuviera intentando confesar sus pecados. Vázquez supo entonces que la siguiente víctima de Dolores no sería un desconocido. La red se estaba rompiendo y el próximo ingrediente que la pastelera buscaría sería el hombre que estaba a punto de descubrir su secreto. La atmósfera en la calle Agua se había vuelto eléctrica. Dolores Valenzuela, encerrada en su cocina, sentía el peso de la mirada del inspector Vázquez, como una quemadura en la nuca. Pero en lugar de retroceder, la pastelera experimentó un delirio de invencibilidad. Su sexta víctima no sería un castigo, sino una declaración de guerra. El elegido fue el sargento Carmona, el mismo hombre grueso y complaciente que acompañaba a Vázquez en la comisaría. Carmona era un hombre de apetitos simples. Le gustaba el vino de Jerez, el juego de cartas y, por encima de todo, los pasteles de carne de Dolores. Ella sabía que Carmona era el eslabón débil de la cadena policial, el hombre que informaba a sus superiores sobre los movimientos de Vázquez. La noche del sábado, Dolores invitó a Carmona al obrador bajo el pretexto de entregarle un pedido especial para el comisario. El sargento, confiado y salivando ante la idea de un bocado gratuito, entró en la trampa con una sonrisa de suficiencia. «Pase, sargento. No se quede en el umbral. El frío de la noche no le sienta bien a un hombre de su importancia», dijo Dolores, mientras cerraba el pesado cerrojo de hierro. Carmona apenas tuvo tiempo de notar que el olor en el obrador era distinto esa noche. No era solo canela y manteca, sino algo acre, como el azufre. Dolores no usó el mazo esta vez, usó la inteligencia. Le ofreció un vaso de vino dulce de Málaga, cargado con una dosis letal de digitalis. Mientras el sargento agonizaba, agarrándose el pecho y luchando por respirar en medio de la cocina, Dolores se sentó frente a él. No lo ayudó. Lo observó con la curiosidad de un entomólogo estudiando a un insecto. Ustedes, los hombres de la ley, creen que el mundo se rige por sus reglamentos de papel. Le susurró al oído mientras la cara del sargento se tornaba azulada. Pero el mundo se rige por el hambre. Y usted, sargento, va a saciar mucha hambre esta semana. El proceso con Carmona fue el más grotesco de todos. Debido a su volumen, Dolores tuvo que trabajar hasta el agotamiento físico. Sin embargo, en su estado de euforia maníaca, cometió un error. Su confianza la llevó a ser descuidada. Al limpiar el suelo tras el despiece, no se percató de que un pequeño objeto había rodado bajo el pesado arcón de la harina. El silbato de latón oficial del sargento, con el número de placa grabado en la base. Al día siguiente, el mercado de Triana estaba en silencio. La desaparición de un mando de la policía no era algo que pudiera ignorarse. Vázquez, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, se presentó en el puesto de Dolores. Esta vez no compró nada. Se limitó a observar las manos de la mujer. Dolores estaba nerviosa. Sus movimientos, antes fluidos,
eran ahora erráticos. Al envolver un pastel para un cliente, dejó caer un trozo de papel de estraza. Vázquez, con la agilidad de un gato, se agachó para recogerlo. Al hacerlo, su mirada se filtró por debajo del mostrador. No vio el silbato, pero vio algo peor: una mancha de grasa amarillenta que se extendía desde la base del mostrador. Una grasa que no olía a cerdo ni a vaca. Era un aroma denso, humano, que él reconoció de sus visitas a las morgues más pobres de Madrid. ¿Dónde está Carmona, Dolores?, preguntó Vázquez en un susurro, acercándose tanto que podía oler el rastro de harina en el aliento de la mujer. No sé de qué me habla, inspector. Los hombres van y vienen en esta ciudad como el agua del río, respondió ella, pero su voz tembló por primera vez. Vázquez no dijo nada más. Se dio la vuelta y se marchó, pero no hacia la comisaría, sino hacia el juzgado de guardia. Ya no le importaba el comisario ni la reputación de la santa. Sabía que en ese obrador, entre la harina y el azúcar, se escondía el cementerio más grande de Sevilla. Dolores, al verle marchar, comprendió que el tiempo de las sutilezas se había acabado. Esa noche tendría que deshacerse de todas las pruebas. Lo que no sabía era que el rastro de harina que dejaba al caminar no era solo polvo, sino el camino que llevaría al inspector directamente a su sótano. La desaparición del sargento Carmona fue la gota que colmó el vaso de la paciencia institucional, pero para el inspector Vázquez fue el inicio de una cacería formal. Ya no era una obsesión personal, era una cuestión de Estado. Sin embargo, en la España de los años 50, las instituciones eran lentas y estaban viciadas por el qué dirán. Vázquez pasó la noche en vela en su despacho, rodeado de expedientes y el humo de cigarrillos ideales que llenaba la estancia de una neblina grisácea. Sobre su mesa, el mapa del barrio de Santa Cruz parecía una telaraña, donde todos los hilos convergían en el mismo punto: la calle Agua, número 12. Inspector, el juez de guardia ha firmado la orden de vigilancia, pero no la de registro, dijo un agente joven, entrando con un fajo de papeles. Dice que, sin una prueba de vida o un cadáver, no puede entrar en la casa de una viuda de reconocida piedad. Vázquez golpeó la mesa con el puño. La prueba de vida se la están comiendo los vecinos de Sevilla cada mañana, rugió. ¿Acaso no huelen el rastro? El inspector decidió que si el sistema no le daba las herramientas, él las fabricaría. Recordó el botón de nácar y la esquirla de hueso. Pero necesitaba algo más contundente, algo que no pudiera ser ignorado por un juez temeroso de Dios. Esa tarde, un vecino del mercado, un anciano zapatero que solía reparar el calzado de Dolores, se presentó en la comisaría. Traía consigo una bolsa de papel de estraza. «Inspector, no quiero problemas, pero encontré esto en un par de zapatos que doña Dolores me dejó para ponerles tapas nuevas. Estaba incrustado en la costura del tacón». Vázquez abrió la bolsa. Era un pequeño anillo de oro, una alianza matrimonial con una inscripción grabada: M.A.L. 1934. El inspector sintió un vuelco en el corazón. Eran las iniciales de Manuel, el sereno, y su esposa Lucía. Dolores, en su frenesí por procesar la carne, no se había dado cuenta de que el anillo se había desprendido durante el forcejeo y había quedado atrapado en su propio calzado. Con esta prueba, Vázquez no fue al comisario. Fue directamente al Palacio de Justicia. Mientras tanto, en el mercado, Dolores sentía que el aire se volvía irrespirable. La clientela seguía allí, fiel y hambrienta, pero los murmullos habían cambiado de tono.
Ya no hablaban de lo sabrosos que eran sus pasteles, sino de la extraña coincidencia de que tantos hombres conocidos hubieran partido hacia otras tierras recientemente. Dolores, sintiendo el cerco, cometió un acto de desesperación. Sabía que debía limpiar el sótano a fondo. Pasó la tarde acarreando cubos de cal viva y lejía ruda. El olor químico era tan fuerte que los vecinos de los portales colindantes empezaron a toser. «Es para las cucarachas, don José», gritaba ella por la ventana a un vecino curioso. Con este calor, la bichería se vuelve loca, pero bajo el suelo de piedra del obrador, la realidad era insoportable. Los restos que no habían sido procesados, vísceras que ni siquiera ella se atrevía a usar, cabellos y ropas, estaban acumulados en una fosa poco profunda que ella misma había cavado años atrás. La cal viva burbujeaba, consumiendo la evidencia, pero el proceso generaba un gas denso y fétido que empezaba a filtrarse por las tuberías de la calle. Vázquez llegó al barrio al atardecer, acompañado por 4 agentes armados con fusiles y herramientas de zapador. No esperaron a que ella abriera. Al llegar a la puerta de la calle Agua, el inspector olió el mismo aroma que el perro callejero había detectado días atrás. El olor de la muerte intentando ser disfrazada de limpieza. «¡Abran en nombre de la ley!», gritó Vázquez, golpeando la madera noble con la culata de su pistola. Dentro, Dolores se quedó paralizada. Tenía las manos manchadas de cal y el delantal salpicado de un fluido que ya no podía pretender que era mermelada de ciruela. Miró a su alrededor. Su templo de harina y sangre estaba a punto de ser profanado. Con una calma aterradora, se alisó el cabello, se quitó el delantal y caminó hacia la puerta. Antes de abrir, agarró el cuchillo de mango de hueso y lo ocultó en la manga de su vestido negro. «Bienvenidos, caballeros», dijo al abrir, con una sonrisa que era solo una grieta de hielo en su rostro. «Pasen, la cena está casi lista». La entrada de la policía en la casa número 12 de la calle Agua no fue el estruendo de violencia que Vázquez esperaba, sino un descenso lento hacia una pesadilla silenciosa. Dolores Valenzuela los recibió con la serenidad de una abadesa. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas altas, iluminando las motas de harina que flotaban en el aire como nieve sucia. «Tengan cuidado donde pisan, agentes», dijo Dolores con voz gélida. «Acabo de baldear el suelo con lejía. No querría que se arruinaran sus uniformes». Vázquez no se dejó engañar por la cortesía. El olor a cloro era casi cegador, pero debajo de la capa química, su instinto detectaba la dulzura podrida del sótano. Los agentes empezaron a registrar la planta principal, la sala de estar con sus imágenes de santos, la cocina impecable con sus cuencos de cerámica de Triana y el horno de leña, que aún irradiaba un calor suave. «Inspector, aquí no hay nada», murmuró uno de los agentes, intimidado por la mirada fija de la mujer. «Está todo más limpio que una patena». Vázquez caminó hacia el mostrador de madera donde Dolores preparaba la masa. Pasó la mano por la superficie y luego la llevó a su nariz. Harina, manteca y un rastro metálico. Se fijó en la gran caja de madera donde se guardaba el grano. Estaba encajada contra la pared de forma poco natural. «Muevan ese arcón», ordenó Vázquez. Dolores dio un paso adelante, la mano derecha oculta en la manga de su vestido, apretando el mango de hueso de su cuchillo. «Ese arcón es de mi abuelo, inspector. Pesa demasiado para sus muchachos. No hay nada detrás, solo polvo y soledad». «Muévanlo», repitió Vázquez, sacando su propia arma. Los agentes empujaron con esfuerzo.
El sonido de la madera chirriando sobre la piedra fue como un grito. Detrás, la pared de cal mostraba una irregularidad, un marco de madera integrado en el muro, cubierto por una cortina de arpillera. Al descorrerla, apareció una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. Vázquez encendió su linterna de metal. El haz de luz cortó las sombras y reveló el primer horror. En el primer peldaño, olvidado en la prisa por limpiar, había un diente humano, una muela con un empaste de oro que brillaba como una estrella maldita. «Baje, doña Dolores». «Después de usted», dijo Vázquez, con el corazón martilleando en su pecho. Al llegar al sótano, el escenario cambió por completo. La pulcritud de arriba era una mentira. Abajo, las paredes chorreaban una humedad pegajosa. Sobre la mesa de despiece, Vázquez encontró un juego de delantales de hule manchados de una sustancia oscura que la cal no había podido devorar. Pero lo peor estaba en los estantes. Filas de botes de cristal, de los que se usaban para conservas de pimiento o tomate, estaban alineados con precisión militar. Al acercarse con la linterna, los agentes retrocedieron ahogando arcadas. Los botes no contenían verduras. En su interior, conservados en salmuera, había trozos de piel con tatuajes reconocibles, dedos con cicatrices y, en el último estante, una colección de globos oculares que parecían observar a los intrusos con una reprobación eterna. «Es el inventario, ¿verdad?», susurró Vázquez, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Usted no solo los mataba, Dolores. Usted guardaba sus identidades como trofeos de caza». Dolores soltó una carcajada seca, un sonido que no pertenecía a una mujer, sino a una bestia. «Ellos no eran nadie, inspector. Eran ruido, eran suciedad. Yo les di un propósito. Los convertí en el sustento de una ciudad hambrienta. ¿Sabe cuántas personas han bendecido mi nombre mientras masticaban la carne de esos miserables? He alimentado a Sevilla mejor que su gobierno». En ese momento, aprovechando el estupor de los agentes ante el hallazgo de una fosa abierta bajo el suelo, donde se asomaban restos de ropa de uniforme, la gabardina del viajante y la chaqueta del sargento Carmona, Dolores se lanzó hacia Vázquez con el cuchillo. El ataque fue rápido, movido por una fuerza maníaca. El acero rozó el cuello del inspector, dejando un rastro de sangre. Pero Vázquez, cuya paciencia se había agotado hacía días, reaccionó con la brutalidad de quien sabe que se enfrenta al mal puro. Golpeó a Dolores con la culata de su revólver en la sien. La mujer cayó sobre el suelo de tierra, justo al borde de la fosa que ella misma había cavado. La luz de la linterna iluminó su rostro. No había miedo, solo un odio profundo y la satisfacción de quien ha cumplido una misión divina. «¡Busquen los botones!», gritó Vázquez a sus hombres. «Busquen todo lo que pueda identificar a los que faltan». En un rincón, dentro de una pequeña caja de madera que contenía hostias sin consagrar, encontraron el silbato de latón del sargento Carmona y el anillo de boda del sereno. La evidencia era abrumadora. La santa de Triana no era más que una carnicera de almas, y su templo de harina se había convertido, finalmente, en su propia celda de detención. La noche en que Dolores Valenzuela fue sacada de la calle Agua, Sevilla no durmió. El rumor se extendió por los callejones como un reguero de pólvora. A pesar de la hora, una multitud se agolpaba frente al cordón policial, contenida por agentes que apenas podían ocultar su propio pánico. El inspector Vázquez salió del obrador con el cuello vendado por un trozo de sábana limpia, pero con una mirada que parecía haber envejecido 20 años en una sola noche.
Sáquenla por la puerta de atrás, ordenó Vázquez. Si la ven, la lincharán antes de que llegue a la cárcel de la Ranilla. Dolores fue conducida a las dependencias policiales, pero el trabajo más duro apenas comenzaba. Durante las siguientes 48 horas, un equipo de forenses y agentes especializados, armados con sedazos y picos, desmantelaron el sótano de la pastelera. Lo que encontraron fue una cronología del horror. En el rincón más oscuro, enterrada bajo una capa de sal y arena, hallaron la osamenta de su primer marido, confirmando que la carrera criminal de Dolores se extendía por más de una década. Pero eran las víctimas recientes las que daban sentido a la magnitud de su locura. «Inspector, mire esto», dijo un agente, extendiendo una bandeja de metal sobre la que reposaban varios objetos recuperados del pozo de cal. Había una dentadura postiza de plata, identificada posteriormente como la de don Pablo, el funcionario. Había un reloj de pulsera suizo, cuya maquinaria se había detenido en el momento exacto del impacto del mazo contra el cráneo del viajante madrileño. Y, lo más desgarrador, el carné de estudiante del joven Luis, cuya foto sonriente estaba parcialmente carcomida por los ácidos de la limpieza. Vázquez interrogó a Dolores en una celda fría, iluminada por una bombilla desnuda. La mujer no se derrumbó. Al contrario, mantenía una postura erguida, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si estuviera esperando el inicio de una misa. «Dígame por qué, Dolores», preguntó Vázquez, dejando las fotos de las víctimas sobre la mesa de madera ruda. «¿Por qué humillarlos de esa manera? ¿Por qué darles de comer a sus propios vecinos?» Dolores levantó la vista. Sus labios dibujaron una sonrisa de una serenidad monstruosa. «Usted lo llama humillación, inspector. Yo lo llamo comunión. En esta España de silencios y hambre, yo hice que los poderosos y los miserables se volvieran uno solo en el vientre de la ciudad. Don Pablo despreciaba a los pobres y terminó alimentando a las viudas que él mismo dejó sin pan. El sargento Carmona buscaba orden y terminó ordenado en mis estantes. No los maté por odio, sino por justicia. Los hice útiles». El inspector sintió un escalofrío. No había arrepentimiento, solo una lógica interna tan sólida y retorcida que resultaba inexpugnable. Mientras tanto, en las calles, el pánico se transformaba en náusea. Cientos de sevillanos que habían sido clientes habituales del puesto de Dolores acudían a los hospitales y a las iglesias, presos de una histeria colectiva. Se dice que esa semana, las panaderías de Triana no vendieron un solo bollo de carne, y el olor a horneado provocaba vómitos en las plazas. El comisario, que anteriormente había protegido a Dolores, intentó silenciar el caso para evitar el escándalo internacional, pero era demasiado tarde. El hallazgo del cuerpo del sargento Carmona, o lo que quedaba de él en la cámara secreta del Obrador, hizo imposible cualquier encubrimiento. El régimen necesitaba un castigo ejemplar para restaurar la moral de una ciudad que se sentía cómplice, por omisión y apetito, de los crímenes de la calle Agua. Dolores fue procesada bajo un sumario de urgencia. Las pruebas eran irrefutables. Los frascos con restos biológicos, las pertenencias personales y, finalmente, el hallazgo del diario de recetas de la pastelera. En las páginas finales, junto a las anotaciones de gramos de harina y onzas de azúcar, Dolores había escrito con una caligrafía perfecta los nombres de sus víctimas y las partes que mejor se adaptaban a cada tipo de masa. El veredicto está escrito antes de que empiece el juicio, Dolores, le dijo Vázquez al finalizar el interrogatorio.
Lo sé, inspector, respondió ella. Pero el sabor, ese no lo olvidarán nunca. Cada vez que alguien en Sevilla muerda un pastel, me recordará. Yo soy la verdadera santa de esta ciudad. Dolores fue trasladada a la prisión provincial, a la espera del juicio que marcaría el final de su leyenda negra, mientras el inspector Vázquez quemaba su gabardina, incapaz de quitarse de encima el aroma a canela y muerte que lo perseguiría hasta el final de sus días. El Palacio de Justicia de Sevilla nunca había visto una expectación similar. Era una mañana de invierno gris de 1953, y el aire frío del Guadalquivir parecía llevar consigo el murmullo acusador de toda una ciudad. Dolores Valenzuela entró en la sala de la audiencia escoltada por 4 guardias civiles. Vestía un luto riguroso, con una mantilla de encaje negro que sombreaba su rostro, dándole la apariencia de una virgen dolorosa de madera policromada. Pero sus manos, aunque esposadas, mantenían la firmeza de quien ha dominado la vida y la muerte. El juicio fue breve y fulminante. El fiscal, con una voz que temblaba de indignación, expuso las pruebas recuperadas del sótano de la calle Agua. Sobre la mesa de evidencias, los objetos parecían gritar: la alianza de Manuel, el botón de nácar de don Pablo, el silbato de latón del sargento Carmona y, sobre todo, el macabro recetario forrado en piel que detallaba la alquimia humana de la acusada. «No estamos ante una mujer, señores del tribunal», declaró el fiscal señalando a Dolores, «sino ante un monstruo que ha convertido el acto más sagrado de la convivencia, el alimento, en un sacrilegio. Ha profanado la carne de sus semejantes y ha hecho que toda una ciudad sea cómplice involuntaria de su canibalismo». Dolores escuchó el veredicto sin parpadear. Cuando se le permitió hablar, no pidió clemencia. Se puso en pie y recorrió la sala con sus ojos de azabache, fijando la mirada en el inspector Vázquez, que observaba desde la primera fila. «Ustedes me juzgan por la carne», dijo ella con una voz clara que resonó en el silencio sepulcral. «Pero Sevilla me juzgará por el hambre. Yo solo serví lo que la ciudad me dio: sobras, pecadores y olvido. Si mi comida era tan deliciosa, es porque el pecado siempre tiene mejor sabor que la virtud». El juez, un hombre severo, imbuido de la moral nacional católica de la época, dictó la sentencia más dura permitida por la ley. Dada la naturaleza de los crímenes y el agravante de profanación, Dolores Valenzuela fue condenada a la pena máxima: 15 años de reclusión mayor, seguidos de la ejecución mediante garrote vil. Durante los meses siguientes en la prisión de La Ranilla, Dolores se convirtió en una leyenda viviente. Las otras presas le temían y los guardias evitaban mirarla a los ojos. Se dice que nunca probó la comida de la cárcel, alegando que le faltaba sustancia. Mientras esperaba su hora, pasaba los días rezando el rosario con una devoción que desconcertaba a los capellanes. La mañana de la ejecución, Sevilla despertó con una niebla espesa que ocultaba la Torre del Oro. Dolores fue conducida al patio de ejecuciones. El verdugo, un hombre de manos rudas, preparó el garrote vil, el infame instrumento de hierro que quebraba el cuello de los reos. Dolores caminó hacia el poste de madera con una dignidad aterradora. Antes de que le colocaran el collarín de hierro, Dolores pidió un último deseo. No fue una confesión, sino una pregunta dirigida al inspector Vázquez, que asistía como testigo oficial. «Dígame, inspector», susurró ella mientras el verdugo ajustaba el tornillo. «Ahora que sabe la verdad,
¿Podrá volver a disfrutar alguna vez del crujir de una corteza recién horneada? Vázquez no respondió. El verdugo giró la manivela, y un chasquido seco puso fin a la vida de la pastelera más famosa de España. Dolores murió en 1953, pero su rastro nunca abandonó Sevilla. La casa de la calle Agua fue tapiada y bendecida por el arzobispo. Pero los vecinos juran que, en las noches de humedad, un aroma a canela y manteca caliente emana de los muros. El inspector Vázquez se retiró del servicio poco después. Se decía que no podía entrar en una panadería sin sentir que las paredes se cerraban sobre él. La historia de Dolores Valenzuela quedó enterrada en los archivos censurados de la dictadura. Pero en los mercados de Triana, hasta el día de hoy, las viejas vendedoras aún dicen una frase que eriza la piel de los forasteros cuando ven a alguien comer con demasiada ansia. Cuidado con lo que muerdes, hijo, que en Sevilla nunca se sabe si el secreto está en la masa o en el carnicero.